Bueno, para concluir la tarde, el primer programa del año 2019, en este martes 8 de enero, un libro, como les decía antes de la pausa, donde se da la mano la poesía y la fotografía, también algo de prosa, algún micro relato. Su autor es asturiano, lleva viviendo a Almería hace ya muchos años, hasta que decidió quedarse aquí. Lleva viviendo entre nosotros 7, hace 15 que conocí Almería, venía los inviernos, desde su Asturias natal, donde el paraguas me estaba contando siempre que tenerlo cerca, incluso cambiarlo muy de vez en cuando, porque se gasta. Gastar un paraguas, esto nosotros no sabemos de qué va esto, esto de gastar un paraguas, pero en el norte sí que lo saben. En Asturias me da la impresión, como cuenta José Luis López Fernández, pues que tiene que ser así. Bienvenido, buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Encantado de conocerle. Conmigo, Almería de Adelfas, es el título que ha puesto usted a esta obra donde hay un poco de todo. La fotografía está presente, rincones almerienses, pero también la poesía, la prosa, alguna que otra historia cortita, algún micro relato, ¿no? Sí, Adelfas, la gente se pregunta a veces por qué le pongo Adelfas, no digo que nunca he visto tantas Adelfas, tanta planta como aquí en Almería, ¿no? Y entonces un día sí, entre ellas me dije, ¿y por qué no ponerle un apellido a Almería, ¿no? Y se me ocurrió poner de Almería de Adelfas. Ya está. Pues está chulísimo, ya lo creo. Esto es, digamos, contar las experiencias, las vivencias de andar mucho por Almería, de conocer sus rincones, de conocer la provincia, la capital, el litoral, en fin. Sí, bueno, prácticamente el libro lo que responde un poquito a lo que es toda la costa, desde del poniente al levante. Del poniente al levante, efectivamente. Sí. Y luego a algunas incursiones al interior, Almócita, etcétera, ¿no? Algunos pueblos. No es tampoco un libro que lo haya meditado, pensado para publicar, no, en absoluto. Era simplemente, yo le digo a veces que es como ramas, ¿no? Son hojas sueltas que van de rama en rama, pero nunca con la intención de ponerlo todo junto y decir, caray, de esto voy a hacer un libro, sino que en Asturias me dijeron que sería interesante, porque allí ya había publicado otra serie de libros y demás, y me preguntaban si no hacía algo de Almería, y digo, no, vamos, tengo algunas cositas y tal. Y hablando, pues me dijeron, claro, para ellos Almería es otra historia, ¿no? Para ellos estos les ha chocado un poco, les ha gustado, sí. Les ha gustado porque no conocían Almería de esta forma, y yo a veces les digo, ¿vosotros qué conocéis de Almería? Y lo que conocen te dicen siempre todos lo mismo, ¿no? Dicen, ahí hay un buen clima, ¿y qué más? Nada más. Algún listillo te dice, hay invernaderos. Yo sí. Invernaderos. Entonces, bueno, a través de todas estas cosas, pues les gustó, ¿no? Les gustó digamos, lo que voy un poco contando, que es fruto nada más de reflexiones, del pensamiento, de ir aquí y allá y llegar a casa y escribir un poco lo que... Pero no es su primera experiencia literaria. Aquí tengo, en fin, algo de lo que ha escrito hasta ahora. Incluso hay 3 obras de teatro que escribió usted en Bruselas, imagino en su etapa que vivió en esta ciudad europea, pero algo ha escrito sobre prosa, sobre poesía y demás, ¿no? Sí, el teatro, en realidad empecé todo con el teatro porque yo en aquella época hacía un trabajo de asistente social, había hecho sociología y demás, y andaba pues metido un poco en unos grupos de jóvenes, de chavales con muchísimos problemas y yo tenía la intención pues un poco de sacarles de aquellos baches, ¿no? De aquella... Y no se me ocurría nada, no tenía ni idea, ni había estudiado para ello, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y entonces se me ocurrió, digo, ¿y si escribiera una obra de teatro, hiciera un grupo con ellos? Y lo hice con los más... digamos, con los que más confianza tenían, los 12 o 13. Y entonces hice el grupo de teatro y yo escribí la obra, escritor y dirigía, yo que nunca había dirigido el teatro, y finalmente se hizo, ¿no? Y fue todo un éxito. Bueno. Fue algo, sobre todo porque, quizá no tanto por la calidad de la obra, pero sí por ver a aquella gente, que eran muy poquitos de fiar, y verlos actuar con aquella seriedad y con aquella entrega, ¿no? Y luego pues ya vino otra obra de teatro, vino la tercera, vamos, que la cosa iba bien desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista digamos, de la actuación, con la problemática de toda aquella juventud, etc. Iba todo perfectamente. Luego pasó que me casé y me fui para las Américas. ¿También en América has vivido? Sí. Bueno, experiencia tiene de vida, sin lugar a dudas. Hombre.
Algunas fotografías que se incluyen en este libro, conmigo, Almería de Adelfas, vamos viendo alguna de ellas en la portada que estamos viendo. Esta, bueno, su experiencia personal, su visión personal de algunos de los rincones, como decimos, de la Almería, sobre todo del litoral, de poniente a levante o de levante a poniente, según por donde uno comience, ¿no? Cuando, de las primeras veces que llegó a Almería, esto me gusta preguntar, mira, esta fotografía de aquí, de esta zona donde estamos, me decía José Luis, de la zona de Retamar, de sus primeras visitas a Almería, José Luis, ¿qué es lo que más le impactó, le sorprendió? Hay dos cosas que me impactaron, porque de hecho no conocía yo Almería, Almería provincia, Almería ciudad, etcétera. Yo vine directamente al parque, ¿no? Y allí pues me alojaba en casa de una familia de campesinos, y esa familia, esa acogida que nos hicieron de todos los días, fue lo que más me impactó, ¿no? Y lo que más me sujetó a esta tierra, ¿no? Esa familia, la otra familia, los amigos, etcétera. Y aprendí mucho de ellos, sobre todo del mayor de la familia, de Juan. De hecho hay un poema aquí dedicado a él. Y aprendí mucho de él porque es este tipo de gente de la tierra, tan de la tierra que se han hecho, o que la vida les ha hecho tan sabios, tan que con solo una palabra, una mirada, cualquier cosa, ya. Yo siempre estaba con él, muchas veces en silencio, porque me gustaba muchísimo escucharle, ¿no? Las poquitas palabras que decía, pero eran suficientes. La cultura de la vida. Sí. Son personas que no han tenido posiblemente acceso a estudios ni a la universidad, pero sí que saben de qué va esto, ¿no? Desde luego. Esto no se aprende, esto hay que vivirlo. No, hay que vivirlo y vivirlo plenamente, ¿no? Entregarte plenamente. Eran dos mundos, realmente eran dos mundos distintos de aquel que yo venía, o de lo que yo he vivido en general, con la familia esta, ¿no? Pero fue un encuentro muy afortunado, ¿no? Pero eso también tiene mucho que ver, yo sin conocerle, que le acabo de conocer, me da la impresión que tiene mucho que ver de su concepto de vida que tiene usted con respecto a la vida, a las personas, evidentemente, ¿no? Ah, claro, sí. Eso está clarísimo. De las personas me quedo con las cosas, con las cosas buenas, ¿no? Porque al final esas cosas, esos recuerdos, toda esa gente que has conocido, pues es la que luego te va marcando un poco el paso en la vida, ¿no? Te van haciendo a ti, en realidad crees que... son todas esas vivencias las que te han ido creando y te van diciendo por dónde, porque de inmediato piensas en fulanito, manganito, y dices tú, caray, ¿no? Eso... Estas imágenes que están viendo en pantalla son las fotografías que incluye el libro, acompañadas, no sé si cada una de ellas, José Luis, acompañada de un texto, de un verso, algo de prosa, algún micro relato, es lo que incluye en este libro que lleva por título Conmigo, Almería de Adelfas, que es el apellido personal que ha imprimido José Luis a nuestra tierra, ¿no? Hay fotografías muy chulas, muy bonitas. Y el contraste, esto no le sorprendió, el contraste del desierto de Tabernas y a 50 kilómetros, tener un bosque de pinos incluso con nieve. Sí. Es sorprendente, quizá porque los almerienses lo tenemos y lo vemos, ¿no? Pero es la versatilidad que tiene esta provincia, ¿no? Sí, me sorprende muchísimo. Pero ahora ya no. Ya no, está claro. Ahora lo veo normalito. Claro. Pero al principio, claro que me sorprendió mucho. Vaya. Editorial Alpala, es que Sí, es de Oviedo. La editorial asturiana. Bueno, ¿sube al norte, a su tierra de vez en cuando? ¿Va por Asturias? Sí, voy normalmente los veranos suelo ir, en principio suelo ir, sí. Yo lo comentaba a José Luis con los que vivimos en el sur, no sé si ustedes en casa, imagino que si han estado alguna vez en el norte, en fin, nos centramos en Asturias, que es su tierra, cuando subimos y vemos lo que vemos, pues también es un paisaje muy bonito, muy atractivo, muy impactante. No sé si pasa al contrario cuando se viene al sur. Antes me hacía mención a la luz almeriense, tan laureada por el mundo de la fotografía y el mundo del cine, pero sí que es cierto que hay una luz especial en esta tierra. Sí, hay una luz que te deja... De hecho, es lo que yo he hecho. Nada más que salgo a Almería, la he hecho falta, pero muchísimo, ¿no? Y ya comentaba antes que cuando hace sol por ahí arriba, yo les digo que no hay luz, y me dicen, pero se está haciendo sol. Y no, hombre, que no es la misma luz, ¿no? Es decir, es otra. No es la luz de Almería. Claro. Yo tengo una anécdota aquí en el puerto, un matrimonio, no sé por qué, entablamos conversación, y ellos me preguntaron de dónde era, ¿no? Y yo dije, pues soy de Asturias. Y la mujer se echó a llorar, así, a las buenas. Digo, ¿pero por qué era su mujer? Dice, mira, es que estuvo en Asturias. Y ella está siempre diciendo que vivimos en el peor de los sitios, que aquello es una belleza, que tal. Y yo le dije, pero mujer, ¿cómo? Digo, cada lugar tiene su propia belleza. Claro. Y la belleza que tiene Almería es suya. Y la tiene, ¿ves? Y la tiene
que no tiene nada que ver con la de otro sitio, pero es la suya, ¿no? Simplemente hay que saber verla y mimarla. Así es. Y nuestro invitado lo ha hecho en este libro, conmigo, Almería Adelfas. Esa es su visión de nuestra tierra, de un asturiano que lleva unos cuantos años ya viviendo entre nosotros. Un placer conocerle, José Luis. Muchas Mantenemos gracias. el contacto, hablamos otro día, si le parece bien, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Lo dejamos aquí, bajamos el telón, el primer programa del año. Mañana hay más cosas que contar a partir de las 6:30. Gracias por estar ahí, como siempre. Hasta mañana.